Le voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Te voy a tratar como creo que eres, ¿no? Uno que fue arrastrado por el error de los inicuos. Fuiste arrastrado por los errores de los inicuos. Vamos a darte algunas clases de apología. Vamos a darte a conocer algunos términos para que los vayas aprendiendo y quizás algún día salgas del error, porque eso es lo que Dios me manda, ¿no? A ser manso, humilde, para con aquellos que se contradicen, que desobedecen las leyes divinas. Quizás Dios conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Creo que eres uno de esos que está cautivo por los errores, te malformaron en los pentecostales, caíste en los errores de los calvinistas, no reconoces reglas de interpretación. Te voy a mostrar un poco que estás cayendo en un sofisma. Un sofisma es un arte sofisticado de hacer mentira y te conviertes en un mentiroso. Y es peligroso para tu salvación. Tú dices o crees ya como calvinista que la salvación no se pierde. Lo que estás haciendo te puede llevar a la perdición. Porque estás cayendo en un error que ya te lo voy a explicar. Antes de eso te voy a dar qué es un sofisma. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Falacia, engaño, falsedad, argucia, trampa. Falacia, engaño, falsedad, argucia, trampa. Estás enseñando con sofisma. Estás usando la falacia y el sofisma de la generalización y estás usando el sofisma y la falacia de pozo contaminado. Significa que estás exagerando. Evidentemente, esta señora y este señor que pusiste ahí y otros más, dentro de esos Guillermo Maldonado, han caído en la teología de la prosperidad, en la cual nosotros no pertenecemos. Creemos que ellos son el neopentecostalismo y así lo manifiestan, que se ha extraviado. Entonces estás usando la generalización para blasfemar del camino de la verdad. Tú estás blasfemando del camino de la verdad porque se introdujeron falsos maestros que hacen mercadería de nosotros. Entonces caes en la exageración. Utilizar todo lo malo para decir que algo es bueno y blasfemas en contra de la verdad. Entonces te conviertes en blasfemo, mentiroso, ignorante, que usa las artimañas del error. Evidentemente en ti fuiste llevado por vientos de doctrina para que no seas niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que Calvino llevó a toda su gente a la apostasía, se convirtió en un asesino y un maniqueo determinista, gnóstico, donde enseña que la salvación no se pierde. Por eso es que tú has caído allí. Saliste de la doctrina de los padres de la iglesia, vamos a decirlo así, y de la doctrina de Jesucristo, que tenemos que cuidar la salvación. Jesús dijo, está preparado, velá. Está preparado y velá, porque si tú no cuidas la salvación, te vas a perder, hermano. Y más haciendo sofisma, haciendo falacia y blasfemando. Mira el pecado de estos falsos maestros que hacen mercadería, porque primero aquí dijiste algo. Aquí dijiste una mentira. Los que exigen el diezmo levita, nosotros y mi persona, y las asambleas de Dios y miles de iglesias no lo exigimos desde el pacto levítico, lo exigimos desde el pacto de Abraham. Es el diezmo de Melquisedec, que Abraham dio todo, de todo Abraham dio diezmo, y no dio del pago de la guerra porque él no quiso recibir el pago de la guerra. O sea que dio de todo su botín y no era del pago de la guerra porque Abraham no quiso aceptar el pago por el bien que había hecho en rescatar a su sobrino y a la gente de Sodoma. Entonces no vayas a caer en otra falacia más, porque eres experto, porque eres ignorante, fuiste arrastrado por el error de los inicuos y ahora eres un carnal blasfemo que está blasfemando. Entonces mira lo que estás haciendo. Hablando de los falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que introducirán herejías destructoras. ¿Quién introdujo la herejía destructora que tú estás diciendo allí? Bueno, ese se llama Ana Maldonado y otros más. Guillermo Maldonado, son herejías, la teología de la prosperidad.
Eso hay que reconocerlo. Ojalá y tenga la oportunidad de arrepentirse, pero no es más pecado. Entiende, la teología y la prosperidad es pecado porque Jesús dijo, toda blasfemia y pecado será perdonado. Pero es más pecado blasfemar contra el Espíritu Santo, como el caso de MacArthur, que es un blasfemo hijo del diablo, Miguel Núñez y toda esta gente por Watcher, que son blasfemos del Espíritu Santo. Ese pecado no tiene perdón. En cambio, el pecado de la avaricia, el pecado del amor al dinero, el pecado de la teología de la propiedad tiene arrepentimiento. Pero vos te acercáis a los blasfemos del Espíritu Santo. Ya tú no crees en que Dios habla, Dios ministra, pienso yo, porque te burlas de las lenguas. Que estoy en la madrugada, hablando en lengua, hermano. Dice acá, introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. Habían sido rescatados al Señor y ahora se perdieron, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones. Evidentemente, esto que estás hablando, están siguiendo la disolución del amor al dinero, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Aquí dónde estás tú? Por causa de ellos que lo están haciendo mal, entonces tú estás blasfemando de la verdad. Estás blasfemando de miles de iglesias que lo hacen de manera correcta, que no usan el señorío, que no usan efectos coercitivos aplicando fuerza. Porque cuando tú enseñas que la avaricia es pecado y que la avaricia es idolatría, eso no es una fuerza coercitiva, eso es la verdad. Porque tú no puedes enviar tranquilo a un avaricioso, a un tacaño que no paga diezmo y no recoge ofrenda, porque cada primer día de la semana hay que recoger ofrenda según Pablo, y que somos deudores. Pablo le dijo, ustedes son deudores de los hermanos santos de Jerusalén, porque de allí ustedes fueron enseñados. Eso Pablo lo dice en Romanos capítulo 15. Entonces es una deuda que hay que pagar, es deuda, es una orden. Así ordenó también, dijo Pablo, que el que predica el evangelio vive del evangelio. Y Pablo cita arriba, ¿verdad?, el ejemplo, en ejemplo, los que trabajan del altar y ministran y sirven el altar, vivan de eso. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama homologación. Entonces está blasfemando de esa verdad porque hay estos falsos maestros. Ahora, ¿por qué un falso maestro llega a ser falso maestro? Mira, aquí en Jeremías capítulo 23, mira lo que dice Jeremías a los falsos profetas. ¿Por qué se descarría? Porque, escucha bien, si Pedro está nombrando los falsos maestros del pasado, tienes que venir al pasado y preguntar qué fue lo que pasó con esos falsos maestros, esos falsos profetas. ¿Por qué se descarriaron? Mira lo que dice Jeremías 23, 22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, escucha bien, no es determinismo, que es porque Dios quiso que ellos fueran falsos. No, ellos quisieron. Mira, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No soy yo Dios de cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, si tú te metes con Dios, hermano, en la madrugada a orar, a suplicar, que como calvinista, ¿qué hace el calvinismo? Enfría, crees que eres un súper elegido, deja de levantarte en la madrugada, dejas de orar, dejas de clamar. Cuando tú clamas y estás confundido, mira lo que pasa. Cuando yo más afligido estaba, el Señor me mostró, cuando yo no conocía de Trinidad ni nada por el estilo, y yo estaba orando una madrugada y Dios me mostró una multitud que no se podía contar, hermano. Y yo estaba en la parte de adelante, así como esta gente está, yo estaba en la parte de adelante. Y yo salí corriendo a abrazar al Padre. Así, más o menos así lo vi, pero en este caso tiene color, pero en la visión yo vi al Padre sentado en el trono y Jesucristo a la derecha. Y yo decía, ¡viva el Rey! ¡Viva el Rey! Yo salí corriendo a abrazar al Padre que estaba sentado en el trono. Al lado estaba Jesucristo. Cuando tú oras, cuando tú buscas de noche, en la madrugada, Dios se te revela, hermano. Métete con Dios, hermano, porque el diablo te engañó y estás cometiendo falacia, mentira. Corre, arrepiéntete, hermano, tira de rodillas, estás a tiempo. Mire lo que Dios me mostró. Yo salí corriendo a abrazar al Padre. ¿Sabe por qué abracé al Padre? Porque Jesucristo nos lleva al Padre. Esta visión yo la vi, estaba casi recién convertido, luchando contra los falsos maestros dentro de los pentecostales y ahora fuera de ellos, como tú.